derecho fundamental, ¿se acuerdan? Que tiene su garantía de primer orden establecida en la Constitución, ¿se acuerdan? Artículo 17. Y que a su vez tiene garantías secundarias, que son las normas procedimentales. Bueno, pues definamos qué se debe de entender por este derecho. Y vamos a decir que el derecho de instancia es el medio por el cual los sujetos facultados caminan en una vía preestablecida y legal. Si quieren, abran paréntesis y pónganle ahí procedimiento. Cerramos paréntesis. Hacia el foco de la competencia. Que está instituido para satisfacer sus intereses lícitos. ¿Queda claro? Esta es la definición de el derecho de instar. Y debemos entenderlo. De esta manera. Piensen ustedes, como les decía, que el derecho de instar es como la llave que les permite abrir la puerta de su casa para acceder. Una vez que han abierto la puerta, pues lo que pase adentro de la casa ya es distinto, ¿no? Ya no tiene que ver con la llave, ¿o sí? Lo mismo pasa con nuestro derecho de instar. El derecho de instar tiene por objetivo que se abra un procedimiento. Pero el procedimiento ya es distinto del derecho de instar, ¿o no? ¿Esto sí queda claro? Y por lo tanto, no podemos confundir o utilizar como sinónimo al procedimiento y a la instancia. Para que haya procedimiento necesito instar. Entonces son cosas distintas. ¿Sí queda claro? El día de hoy tenemos que hablar del procedimiento. Muy bien. ¿Cómo vamos a definir al procedimiento? Bueno, tenemos que pensar qué es el procedimiento. Lo primero que hay que establecer es que el procedimiento es el género. El procedimiento es una categoría amplia. Y como consecuencia de ello, debe de entenderse que tiene diversas especies. Muy bien. Pero esto no nos permite todavía entender qué es el procedimiento. Entendemos
que ubicar cuál es la característica fundamental de la norma procedimental y como consecuencia del procedimiento mismo. Y esta característica no es otra que el dinamismo. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo con la teoría de diversos filósofos del derecho, entre ellos Hans Kelsen, hace una división en el sistema normativo. Es decir, nos dice un sistema normativo está compuesto de varios tipos de normas. A saber, hay dos. La norma estática y la norma dinámica. En términos kelsenianos, la norma nomoestática y la norma nomodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tipos de normas que se tienen, hay dos. Uno, que es la norma que solamente establece estatutos jurídicos, y hay otros tipos de normas que señalan o dan la idea de movimiento. Vayamos a lo de nuestro primer elemento, la norma estática. Cuando ustedes escuchen una norma, que una norma es estática, o cuando lean una norma que no les dé la idea de un movimiento, sino únicamente les señale cómo está constituida una institución jurídica o cuáles son los requisitos para realizar tal o cual acto, estamos en presencia de una norma estática. Lo estático es algo que no se mueve. ¿Están de acuerdo? Pero a su vez va a existir la norma dinámica. ¿Y esto qué quiere señalar? Que ese tipo de normas las dinámicas nos dan la idea de cambio, de movimiento en nuestro estatus jurídico. Veamos cómo podemos ejemplificar esto. Cuando se dice en la norma jurídica lo siguiente, piensen así. Cuando la norma establece los requisitos para contraer matrimonio son los siguientes: ser mayor de edad, vivir en la localidad donde se solicita, se celebra el matrimonio, llenar una solicitud,
adjuntar actas de nacimiento, y pagar tus respectivos derechos. Esta norma que acabo de señalar, de enunciar, ¿qué les parece a ustedes que es? ¿Norma estática o norma dinámica? Estática. Estática. Estática, Diego. Estática, profesor. ¿Y por qué estática? Porque creo que establece como tal el procedimiento a seguir para poder celebrar el matrimonio y no hay algo que se le adicione. Pero está estableciendo un procedimiento. Dime, Sandra. Bueno, es dinámica, ¿no? Porque señala la idea de un cambio en el estatus jurídico de la persona. ¿Pero por qué? Pues porque va a cambiar de su estado civil. Pero A eso, lo mejor. pero esta norma que yo describí dice eso. Ah, no, pero la consecuencia es eso, ¿no? Ah, De ah, aplicarla. pues, Ajá. usted va a ser buena abogada. No lo dice, maestro, pero pues también usted. Es que estoy preguntando, esta norma en particular, la que yo referí, ¿les da la idea de movimiento? Dime, Emilio. Como mencionó Sandra, la consecuencia a lo mejor representa un dinamismo, pero los requisitos que nos está dando ahorita, pues son como tal estáticos, ya que no menciona que se puedan cambiar o que haya alguna excepción dentro de esos requisitos. Exacto, es una norma estática. Veamos el ejemplo de norma dinámica. Propio Código Civil nos señala. Una vez presentada la solicitud ante el oficial del registro civil, él mismo procederá a su revisión. Si después de dicha revisión señala que se encuentran satisfechos todos los requisitos legales, señalará fecha y hora para celebrar el evento. Llegado el día y la hora, un segundo, que un ejemplo de norma dinámica será cuando la ley nos establece que satisfechos los requisitos previos, el oficial revisará la documentación, señalará lugar, fecha y hora para celebrar el evento. Llegada la fecha y hora, identificará las partes, les explicará la trascendencia del acto, solicitará 2 testigos y declarará formalmente constituido el matrimonio. Aquí, Sandra, le pregunto, ¿estas normas que acabo de referir le parecen estáticas o dinámicas? Dinámica. Aquí son dinámicas, porque sí vemos un cambio, un avanzar, ¿estamos de acuerdo? Y sí se ve un cambio en el estatus jurídico. Llegaste siendo soltero y sales siendo casado. ¿Sí notan ustedes esta diferencia? Y esta idea del dinamismo es la esencia de la norma procedimental. Si la norma procedimental no cuenta, perdón, si para que ustedes identifiquen una norma procedimental, deben de tenerla siempre como aquella que trae la idea de darle un movimiento, un dinamismo al estatus jurídico. Esto es así que lo debemos de entender, que no
todas las normas procesales están en los códigos procesales, ni todas las normas estáticas están en los códigos sustantivos, sino que vamos a encontrar normas estáticas y dinámicas en los diversos códigos. ¿Estamos claros? En la propia Constitución vamos a tener normas dinámicas. Y en la propia Constitución tenemos normas estáticas. Ya teniendo en cuenta esta idea del dinamismo, podemos definir al procedimiento. Recuerden, el derecho de instar tiene por objetivo que se abra un procedimiento. Definamos ahora qué es un procedimiento. Un procedimiento es la secuela de instancias dinámicas realizadas por los sujetos procedimentales concatenadas entre sí para emitir un acertamiento. Expliquemos esta definición. No tenemos en primer lugar la palabra secuela. Les pregunto a ustedes, cuando escuchan la palabra secuela, ¿a qué les suena? A que es una sucesión de diferentes instancias, que son varias, una tras otra. Ok, pero la palabra secuela nada más. A ver, Sandra. Bueno, la palabra secuela también tiene que ver como consecuencia o resultado. Cuando escuchamos secuela de COVID, por ejemplo. Ándele, a ver. ¿Y cuál sería una secuela del COVID? Pues podría ser como dolor en los pulmones o dolor en el pecho, fatiga. Podría ser también afecciones ya en los pulmones. Etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra secuela, aquí la entendemos como una consecuencia de algo, ¿no? Una consecuencia directa que se sucede en el tiempo. Para que algo sea secuela de, pues previamente tuvo que existir, ejemplo, nos dice Sandra, el COVID. Si no tuve COVID, pues no puedo tener secuelas de COVID. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la palabra secuela nos da un orden lógico. Son consecuencias de, en este caso, ¿de qué? Pues de un instar con característica dinámica. Ejemplo, yo puedo contraer matrimonio si no voy ante el oficial del registro civil y hago la solicitud de matrimonio. No. Será una secuela de. ¿Estamos de acuerdo? Esta palabra secuela también la utilizamos mucho en las películas. A ver, denme un ejemplo de una película que sea secuela de otra. Las de Harry Potter. Harry Potter. Tenemos Harry Potter 1 y Harry Potter 2 es secuela de él, ¿no? Y por ejemplo, Animales Fantásticos y cómo encontrarlos, ¿es secuela? ¿Qué es?
Precuela. Precuela. ¿Ok? Entonces, ¿sí entienden ustedes estas palabras? Incluso aquí analizándolo etimológicamente, secuela y precuela tienen una raíz común. Lo único que cambia es el sufijo. Pre quiere decir antes de. Se como segundo. Como subsecuente. Entonces, cuando decimos que es una secuela de instancias, hay que entenderlo así. Consecuencia de una de la otra. No puede haber segundo sin primero. No puede haber tercero sin segundo. ¿Estamos? Perfecto. Esta secuela de instancias que ya expliqué y dinámicas que también ya explicamos, las van a realizar los sujetos procedimentales. ¿Quiénes son los sujetos procedimentales? Bueno, podemos definirlos o podemos esbozarlo, porque de esto también tenemos una unidad para explicar los sujetos, pero diremos que es quién pretende, ante quién pretende y de quién se pretende. Estos serían, grosso modo, los sujetos procedimentales. ¿Estamos? ¿Quién pretende? ¿Ante quién pretende? ¿Y de quién pretende? Bueno, estos los realizan entre sí para emitir un acertamiento. ¿Y qué es esto del acertamiento? Esta palabrita pues nos parece de bote pronto rara. Así como que, bueno, maestro, ¿qué es eso de acertamiento? Y hay que entenderla desde diversas vertientes. Cuando se utiliza la palabra acertamiento en el campo procesal, procedimental, la utiliza el doctor Francesco Carneluti. Francesco Carneluti lo utiliza en lugar de sentencia. Y dice, la palabra sentencia es una palabra que técnicamente no es adecuada porque se refiere o su origen es el siguiente. Dice, sentencia viene de la palabra sentimiento, sentiendo. Y se utilizó en el antiguo derecho romano cuando el juzgador no era un juez técnico, no era un juez especializado, incluso no existía la figura del juez. Sino que únicamente era un sujeto que emitía su sentir cuando le planteaban una controversia. Piensen ustedes lo siguiente. Si Emilio y yo tuviésemos un conflicto, podemos acudir ante María José. Le planteamos nuestro conflicto y ella únicamente se va a pronunciar respecto de si yo tengo la razón o Emilio tiene la razón. Pero no lo hace
hablando de artículos, fundamentos o leyes, sino únicamente lo que ella siente. Y así diría, yo siento que Emilio tiene la razón. Entonces todos diremos, María Fernanda ya dijo su sentir, ya emitió sentencia. ¿Qué dice Carneluti? Bueno, a lo mejor eso en su tiempo tuvo validez, pero hoy en día pues no lo podemos tomar como válido, porque un juez cuando emite una resolución pues no únicamente emite lo que siente, sino que valora pruebas, interpreta normas, valora hechos, aplica leyes, crea relaciones jurídicas o extingue relaciones jurídicas preexistentes. Y todas estas actividades, pues, no se ven reflejadas únicamente con la sentencia. Por lo tanto, busca otra palabra. Y en el idioma italiano, esta palabra es accertamiento, que viene del verbo accertare. En español, acertare se traduce como acertar. Y el adjetivo sería acertamiento. Y esta palabra acertar sí la usamos más, ¿no? ¿A qué le suena la palabra acertar? Alan, ¿a qué te suena? ¿Nunca has usado el verbo acertar? ¿A que algo es cierto? A ver, dame un ejemplo. Hacerte una canasta, o sea, encesté. Acerté una canasta. Ok, ¿y cómo lo utilizarías en otra frase? Acerté con la respuesta correcta. Ok. ¿Quién más? Sandra, ¿te escucho? Bueno, es que funciona así como, justo como los ejemplos de mi compañero, uno es como cuando, por ejemplo, acertar en el blanco hace referencia como a dar un golpe inclusive. Y otro es como acerté en la respuesta, que significa como dar una solución a lo que se está planteando, un problema, una respuesta verdadera. Creo que se usa de esas dos maneras. Exacto, tiene las dos acepciones que me acaban de decir. Acertar se entiende como dar la respuesta a un problema planteado. O también realizar una actividad que permita propiciar una respuesta correcta. También es válido desde el punto de vista de los golpes y demás, ¿no? Le acertó un golpe certero, pero dense cuenta que cuando utilizamos eso de acertar un golpe, nos estamos refiriendo como que le atinó, como que le dio, ¿no? Estaba en la trifulca y empezó a manotear y le acertó el golpe. Pero nosotros nos vamos a ir por la segunda acepción, dar la respuesta a un problema planteado. Por lo tanto, el acertamiento procedimental consiste en la determinación que nos da
la autoridad a la pretensión planteada. ¿Sí queda claro? Entonces, esta circunstancia es muy importante. ¿Cuál es el objetivo o el objeto de un procedimiento? De acuerdo a lo que acabo de decir. Dar una solución a una cierta problemática o un conflicto. Exactamente, Jimena. Y así podemos resumir lo que hemos venido platicando. La instancia tiene por objeto que se abra un procedimiento. Y el procedimiento tiene por objeto que se realice un acertamiento. ¿Se dan cuenta que cada institución tiene un contenido distinto y un objeto distinto? Por lo tanto, no pueden ser consideradas sinónimos. ¿Queda claro? Perfecto. Y por lo tanto, pasemos al siguiente tema. ¿Ha quedado clara la definición de procedimiento? ¿O hay dudas? Muy bien. Hay que establecer que el procedimiento es el género. Por lo tanto, es amplio. Y vamos a tener distintas especies de procedimientos. Solamente a una de esas especies, a uno de esos procedimientos, le vamos a llamar proceso. ¿Queda claro? Y para entrar a este estudio es necesario que lo realicemos desde sus elementos principales. En todo sistema jurídico, vamos a tener lo siguiente. Se debe de establecer en las normas tipos de control para reglamentar nuestro actuar en sociedad. Sabemos nosotros que la norma jurídica pues está establecida de una manera puntual, pero que puede ser respetada o no. ¿Estamos de acuerdo? Y para ello, el legislador establece dos tipos de control. Tendremos el control a priori y el control a posteriori.
¿Qué quiere decir esto? Que el control a priori es un control previo. Y el control a posteriori es un control posterior. Vamos a explicar. Piensen ustedes que cuando se está elaborando un sistema jurídico, sería muy ingenuo por parte del legislador pensar que se va a respetar cabalmente la norma. Siempre tiene que prever que la norma puede ser violentada. ¿Estamos de acuerdo? Y para ello tiene dos tipos de control. El primero, el control a priori. Este lo encontramos en las constituciones. Es una garantía de primer orden, una garantía primaria, en donde el constituyente establece cómo se va a reglamentar mediante principios y normas un derecho. Y deberá de ser respetado por todas las autoridades subsecuentes. Es decir, ustedes recuerdan que ya vimos el derecho de instar. ¿Cuál sería la garantía primaria del derecho de instar? De acuerdo a lo que hemos platicado. ¿Se acuerdan? No se acuerdan ya. El que mencionó el artículo 17. El 17 constitucional. Y usted misma, señorita Sandra, ¿qué elemento señala esta garantía? ¿Cómo va a ser la impartición de justicia en nuestro país? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Con el derecho al debido proceso. Ok. Pero eso no viene en el 17. Es pronta, directa e imparcial, me parece. Bueno, la atinó pronta e imparcial. Pronta, ¿qué más? Expedita, gratuita, imparcial y completa. ¿Ya ven por qué son necesarios los controles? Si lo vimos, ¿qué tienen? Ni una semana que lo vimos y ya se les olvidó. ¿Qué está estableciendo el legislador, el constituyente? Que en todo nuestro país la tutela jurisdiccional debe de cumplir estas características. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, el artículo 133 constitucional, ¿qué establece el 133 constitucional? A ver. ¿Se acuerdan? No, pero aquí lo tengo. Ay, a ver qué dice, Sandra. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Ok, ahí. Esto que acaba de leer Sandra, ¿cómo lo interpreta? ¿Qué está diciendo el constituyente cuando nos da esta norma, el 133? ¿Alguno de ustedes en su clase constitucional recuerda qué es esto del 133? Dice Emilio, maestro, creo que vamos en el artículo 13 y usted ya quiere que hablemos del 133. ¿O a qué le suena? ¿Con qué se come? La Constitución será respetada por cualquier autoridad. Bueno, y no será como la ley suprema. Exactamente. El 133 establece el principio de supremacía constitucional. Que quiere decir que toda norma que se dicte con posterioridad a ella tiene que estar acorde con lo que diga. ¿Estamos? Entonces este es un control preventivo. Le dice a todos los legisladores secundarios, cualquier norma que expidas posterior a la Constitución debe de estar acorde a la misma. Por lo tanto, se podrá establecer una ley que diga, en este estado de la República, para acudir a un tribunal tienes que pagar. No, ¿por qué no, Alejandro? Porque la Constitución nos marca que debe ser gratuita. Exacto. Entonces dense cuenta que eso es un control a priori. Hay que establecerlo antes de que se dicte la ley. Por eso es previo. Pero a su vez vamos a tener un control a posteriori o posterior. Pensemos lo siguiente. Este ejercicio les va a costar trabajo porque ustedes viven en México y creo que se ha dado 1 o 2 casos a lo largo de toda la historia como país. Piensen ustedes que una autoridad no respete la Constitución. ¿Sí se pueden imaginar una cosa de ese tamaño? ¿De esa magnitud o no? Reitero, se ha dado 1 o 2 casos en toda la historia de México. Que un legislador, con todo y que la Constitución le diga, esto se tiene que hacer así, emite una ley contraria a ella. ¿Se puede? ¿No se puede, Emilio? ¿Qué piensas? ¿Me lo puedes repetir? Que un legislador secundario, ya sea federal o local, emite una ley contraria a la Constitución. ¿Se puede? Ah, pues no, me imagino que no. Porque pues es la ley suprema, ¿no? Constitución. Entonces, ¿tú crees que ya porque está en la Constitución todas las autoridades dicen, ah, no? Cuando los policías van y levantan a una persona, se la llevan, dicen, ah, no, espérate. El artículo 16 dice que no podemos hacer esto. Respetémosle sus derechos humanos y lo dejan campante y feliz. Bueno, es que una cosa es que se pueda y otra cosa es que sea correcto, ¿no? A ver, siguiendo tu ejemplo. Yo es que te pregunté, ¿se puede hacer? Pues sí. Y no nos interesa lo correcto en el derecho. Nos interesa lo legal. ¿Estamos de acuerdo? Que sea correcto, ¿no? A mí me interesa lo que marca mi Constitución. Y claro que un legislador puede emitir una norma contraria a la Constitución. O que una autoridad cualquiera pueda hacer un acto contrario al mandato expreso de la Constitución. Esta circunstancia debemos de entenderla del siguiente modo. Cuando esto ocurra, la propia norma nos va a señalar que existen controles posteriores.
Y estos son garantías de segundo orden o garantías secundarias. Y aquí es donde entra el procedimiento. Todo control a posteriori es un control procedimental. Por lo tanto, el procedimiento es una garantía de segundo orden. ¿Queda claro? Doy el ejemplo. Si una autoridad emite una norma contraria a la ley, pues yo puedo hacer valer un procedimiento de amparo en su contra. O puedo hacer valer un procedimiento de acción de inconstitucionalidad en contra de esa norma. ¿Se dan cuenta ustedes cómo son controles procedimentales? Si una autoridad llega a mi casa sin un mandato previo o llega y me hace un acto de molestia sin estar fundado y motivado, puedo interponer los medios de protección correspondientes. Todos estos controles a posteriori son procedimentales. ¿Queda claro? Entonces podemos decir que el control a priori es una norma estática. El control a posteriori siempre será norma dinámica. ¿Queda claro? Veamos ejemplos de control a posteriori. En estos 15 días, ustedes han notado que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido resoluciones a posteriori donde ha controlado violaciones o no al marco normativo constitucional. Ejemplo, la resolución, la acción de inconstitucionalidad que les di para leer referente a la interrupción legal del embarazo es un control a posteriori. ¿Sí se dan cuenta? También se emitió la resolución referente a la objeción de conciencia, donde se habla de analizar una porción normativa de la Ley General de Salud. Y justo esta semana se emitió una contradicción de tesis referente al control de convencionalidad oficioso por parte del Poder Judicial de la Federación. Todas estas son controles a posteriori. Ya había ocurrido un hecho que no fue o que la Corte consideró acorde con lo que mandata la Constitución y por lo tanto tuvo que controlarlo y corregirlo. ¿Sí queda claro? Estas tres resoluciones en particular de las que yo les hablo, como les he venido platicando, son resoluciones muy importantes que se van a convertir el día de mañana en algo que vamos a seguir estudiando y analizando posiblemente 10 o 20 años después de estas fechas. Por lo tanto, los invito respetuosamente a que las lean para que ustedes, uno, entiendan o se concienticen que estamos en una transición respecto a la protección de los derechos humanos. No pasen de noche este momento, más siendo estudiantes de derecho. ¿Están de acuerdo? ¿O qué va a pasar el día de mañana cuando les pregunten sus hijos? Oye, papá, mamá, tú que estudiabas derecho cuando se emitió esta resolución tan importante, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué le van a contestar? ¿Viendo el juego del calamar?
¿Sí? O le van a decir, pues me pasó de noche, hijo, pues a mí qué. Léanlas, analícenlas. ¿Ya pudieron leer la acción de inconstitucionalidad que les mandé referente a la interrupción del embarazo? ¿Ya la acabaron o todavía no? Ninguno. ¿Nadie, nadie? Ya se acerca el control de lectura, profe. Ok, bueno, pero eso es, o sea, porque tienen que leer otra cosa, ¿no pueden leer lo demás o cómo? ¿Cuándo es nuestro control de lectura? Ya no me acuerdo yo. Entonces no se lo acuerdo. Ah, no, bueno, usted va a ser, le iba a decir buena abogada, pero creo que mejor delincuente. No, creo que es el 7. Es el 10 de octubre. Nales. ¿Cuándo? 7 de octubre. El 10 de octubre, profesor. No, 10. ¿10 de octubre? Está difícil porque el 10 de octubre Bueno, yo lo tengo que el 10 de octubre. está Es difícil. el 8. El 10 de octubre es domingo. Está 8, difícil, 7, por ahí. está difícil el domingo, pero no creo que el domingo solo que nos juntemos en una barbacoa a platicar y ahí hagamos el control, porque no creo que nos reunamos en domingo. Yo tengo registrado 7 de octubre. Todavía queda una semanita, un tiempo para que lo leamos. Bueno, independientemente de las actividades de nuestras clases, los invito, reitero, a que le den una leída a estas resoluciones. Son resoluciones con un enfoque a la protección de los derechos humanos. Créanme, son muy importantes. Más en nuestro país, por favor. Más porque ustedes van a salir a defender derechos humanos. Entonces, nuevamente que no les pasen de noche. Dime, Alejandro. Yo le quería comentar que con mi maestro de constitucional, he estado siguiendo lo del aborto y lo de objeción de conciencia. Nosotros leímos, Interrupción legal del embarazo. ajá, El aborto es otra cosa. No confundan y las figuras. estuvimos leyendo las versiones taquigráficas, pero yo les recomiendo que mejor vean los videos porque sí es mucho más, mejor ver los videos porque ya como que, bueno, ves la forma en la que los Ministros. ministros, como ¿cómo les podría explicar? Pues sus sentimientos de ellos, pues, y ve uno más natural todos sus gestos y así, y es mucho más padre. Y Claro, más, la motivación que le dan ajá, a su sí. sentir. Pero bueno, yo les recomiendo que lean la resolución. La resolución ya se las mandé. Porque a veces lo que se establece en el video no queda sentado en el documento. Y lo Sí, que de hecho, luego cortan hasta los pedazos de videos y nada más así como que se ven donde cortan y ya empieza a hablar otra persona y así. No aparecen completos a veces. claro, porque bueno, son discusiones largas, pero la sentencia, pues es una sentencia cortita, son como 145 páginas, o sea, créanme que no es mucho. Ya les he comentado que a mí, cuando me toca ser defensor, a veces llego a la audiencia a tomar el cargo y me dice el juez, ¿ya conoce la carpeta? Le digo, no, me la están entregando en este momento y me entregan 2 tambaches de 500 páginas cada uno, 1,200 páginas, y me dice el juzgador, ¿cuánto tiempo necesita usted para imponerse de la carpeta? No, pues voy a contestar como Sandra. ¿Qué cree que tengo otra audiencia mañana y pues no me voy a poder poner a leer hoy? Quiero 8 días, señor juez. ¿Qué crees que me contestan, Sandra?
Pues que no, pero usted no tiene personas a cargo que lo lean por usted. Pero ¿cómo lo va a leer alguien a cargo si yo soy el que estoy en la audiencia? Que le haga un resumen. Ah, hágame la vuelta. Si el que va a intervenir en la audiencia soy yo, pues ¿qué? ¿A poco no le he mandado audiencias? En las audiencias yo tengo a alguien atrás que me hace resúmenes. No. Pues, ¿sabe cuánto tiempo me dan para imponerme de carpetas de 500, de 600 páginas? 30 minutos, 1 hora. ¿Sale? Y ahí estoy hablando de carpetas pequeñas. En un asunto de una privación de la libertad, eran, no recuerdo si 16 o 18 tomos de investigación. Le digo al juez, discúlpeme, no es posible. Yo le decía que se difiriera y que nos veíamos al siguiente día. Bueno, que me diera un lapso para poder imponerme de la carpeta. Y me dijo, abogado, ¿cómo cree? Además, si ni tiene que leer toda la carpeta, le voy a dar un lapso de 3 horas, y vámonos. Y acá lo veo. Entonces salgo cargando mis cajas de huevo de expediente en un rincón del tribunal porque no tenemos ni salas de lectura. Ahí, como vendiendo cacahuates y pepitas, como vendedor ambulante, ahí ando leyendo las cosas, corriéndome los policías. Y así en 3 horas tuve que presentar mi defensa. Esto es lo que van a tener que vivir. Por favor, váyanse acostumbrando a leer, porque si no, créanme que les va a costar muchísimo trabajo. ¿Estamos? Se supone que el abogado lee mucho. Léanse esta determinación de la interrupción legal del embarazo. Lean, por favor, la otra determinación que es la objeción de conciencia. Y vean, por favor, esta tercera sentencia que les acabo de enviar, que se refiere al control de constitucionalidad oficioso por parte de los jueces federales. Todas en su conjunto, a mí me parece que son un lente potencializador para el respeto de los derechos humanos. ¿Por qué las tienen que conocer? Porque si no las conocen, ¿cómo van a exigir que se respeten estos derechos? ¿No creen ustedes? ¿Y cuál es el único modo de conocerlas? Pues leyéndolas. O como Sandra dice, el día de mañana que ustedes sean abogados, van a contratar 4, 5, 10 minions que hagan el trabajo por ustedes, les den un resumen y con eso van a ir a litigar. ¿Estamos? Ya me imagino al médico con la visión de Sandra. Ah, no, si yo voy a operar, a mí denme un resumen de qué tengo que hacer, porque ni modo que lea todo el expediente clínico del enfermo. Léanlas, por favor, para que, reitero, no les pase de noche este cambio que estamos viviendo. Créanme, es muy importante, muy, muy importante. Fácil, en el tema de la objeción de conciencia y el embarazo, estamos hablando mínimo de 30 años de lucha. Mínimo. Y del control oficioso, cuando menos desde el año 2011 que se hizo la reforma al artículo 1 constitucional. O sea, 10 años de estudio. Entonces, créanme, son momentos que por favor no se los pierdan, analícenlos. Y el día de mañana que ustedes salgan a defender los intereses propios o ajenos, tengan herramientas para hacerlo. ¿Queda claro?
créanme que esta cuestión de la perspectiva de género y impartir justicia con ella es muy importante, muy importante. Les he comentado que en mi ejercicio profesional me toca ver muchos delitos de violencia de género y créanme que la impotencia que se siente ante ellos es muchísima. Entonces, váyanse adentrando en estos temas. Por fortuna, en su nuevo plan de estudio ya tienen una materia específica para ello. ¿Sale? Ustedes ya son una generación muy afortunada porque tienen un plan de estudio moderno con estos enfoques. Traten de sacarle el máximo provecho para que el día de mañana que sean abogados en ejercicio lo hagan con esa visión. ¿Estamos? Léanlo. Nuevamente, después lo comentamos. Traten de darle una lectura. No me tienen que entregar nada, ni mucho menos. Simplemente es cultura jurídica general. ¿Estamos? Esto es teoría de estudio del caso. Son elementos que van a servir para la protección de los derechos humanos. Y créanme que en este país, si algo necesitamos, es la protección a nuestros derechos. No caigan en el error de quererlo leer hasta que sufran una violación de sus derechos humanos. ¿Estamos? Bueno, ustedes o algún familiar o ser querido cercano. Muy bien. Bueno. ¿Han quedado claros los tipos de control? Perfecto. Entonces, para nuestra siguiente clase, el día lunes, vamos a estudiar los tipos de procedimiento. ¿Sale? Y vamos a hacer una categorización de este género que se llama procedimiento para encontrar en dónde está el proceso. Fíjense, apenas vamos a llegar a qué es el proceso. Y ustedes que pensaban que esto es fácil. Muy bien. Entonces, me recuerdan que la próxima clase estudiemos los tipos de procedimiento. ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien. Pues bueno, se ha acabado el tiempo de nuestra clase el día de hoy. Les deseo un excelente resto de viernes y nos vemos por acá el próximo lunes. Bonito fin de semana a todos y a todas. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Por favor.